Buenos días, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta conferencia virtual, en este módulo 14 de nuestro programa de certificación FESANCAL. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el cerdo en miniatura de laboratorio. Como siempre les recuerdo las reglas, ¿verdad? Micrófono apagado, cámara apagada y todas sus preguntas en el chat y observaciones también. Recuerden que estas presentaciones las subimos a la plataforma de YouTube, entonces ustedes las pueden ver cuantas veces necesiten y las pueden volver a consultar y pueden tener toda la información que necesiten. Desde ya les agradezco mucho que estén con nosotros nuevamente y pues damos inicio a esta conferencia. Entonces, Mica, te dejo el tiempo. Muchas gracias, Doris. Muchas gracias a todos por unirse en este desafío. Y hoy tenemos la presencia de la doctora Diana Laura Peláez González. Ella es médica veterinaria zootecnista, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, de la Universidad de México. Tiene muchísima experiencia en trabajo con cerdos, no solamente de miniatura. Y bueno, actualmente se desempeña en el Simvestat de Zacatenco. Es responsable del área de producción y experimentación de cerdos en miniatura en la UPEAL, así que nos va a contar todo acerca de esta especie y esperamos que sea de provecho para todos. Así que, sin más, vamos a darle paso a la doctora Diana. Gracias, Micaela. ¿Qué tal? Buenos días. Yo les voy a presentar la unidad 14B, que es el cerdo miniatura de laboratorio. El cerdo tiene un origen en el periodo Neoceno, hace 54 millones de años, a través del corifodón, que va a dar origen a diferentes especies, como son el babirusa, el cerdo gigante de la selva, el facoquero, el cerdo rojo del río, el cerdo barbado, el cerdo enano, el jabalí, el cerdo java, el pecarí de barba blanca, el pecarí de collar y el pecarí de chacón. Varios años más tarde, más o menos entre China y el Medio Oriente, hace 4.900 millones de años antes de Cristo, se va a dar la domesticación del cerdo principalmente a través del jabalí, y van a surgir diferentes razas a través de la modificación genética y de la selección de diferentes características del cerdo. Surgen diferentes razas como son los cerdos Landras, Lashwat, Yorkshire, Duro, Pietrain, entre otros. Posteriormente, varios años más tarde, pues surge la necesidad de crear animales más pequeños, principalmente para uso en investigación y en experimentación, y es a través de la selección y de la modificación genética de estos animales que va a surgir el cerdo miniatura. El cerdo miniatura pues se usa principalmente para investigación, pero también últimamente hace algunos años se ha utilizado como un cerdo mascota. El cerdo pertenece al reino Animalia, al filo Chordata, a la clase Mamalia, al orden Artiodactyla, a la familia Suidae, al género Sus, especie Sus scrofa, subespecie Sus scrofa domesticus. Las características de los cerdos miniatura principalmente es que tienen la nariz chata, las orejas cortas y erectas y la colita recta, a diferencia de los cerdos comerciales o los cerdos de producción, que son animales que tienen la trompa más alargada. Algunas razas, como los cerdos landras, tienen las orejas bastante más largas y la colita termina en forma de espiral, a diferencia de estos cerdos miniatura. Se considera cerdo miniatura a los cerdos que pesan menos de 70 kilos y miden menos de 52 centímetros. En general, a los cerdos les gusta vivir en manadas. Los cerditos miniaturas son bastante miedosos y temperamentales, a diferencia de los cerdos de producción. Por ejemplo, si nosotros alguna vez hemos trabajado con cerdos de producción, alguna vez nos habrá tocado meternos a un corral de destete. O sea, tú te metes al corral y todos los cerditos se acercan a olfatearte, a morderte las botas, a saber quién está ahí adentro. Estos cerditos miniaturas son bastante más miedosos. Tú te metes a su corral y lo primero que ellos hacen es correr hacia el fondo del corral y ni siquiera se te acercan ni nada, hasta que te quedas ahí un buen rato y ya como que empiezan a agarrar confianza y acercarse. En promedio, los cerdos tienen una vida de 10 a 20 años,
Se dice que los cerdos no tienen glándulas sudoríparas, pero los cerdos sí tienen glándulas sudoríparas, solo que se encuentran atrofiadas en la mayor parte de la piel, excepto en el prepucio, en la jeta y en la zona interdigital. Esto es una gran problemática para los cerdos porque les cuesta mucho trabajo regular su temperatura. Ellos regulan su temperatura a través de convección, o sea, se pegan a las paredes más frías, hacen charcos, les gusta revolcarse en el lodo. Por eso muchas veces hay personas que dicen que los cerdos son sucios, pero los cerdos no son sucios, los cerdos son bastante limpios. Ellos delimitan su área donde duermen, donde comen y donde defecan, pero les gusta precisamente hacer este tipo de charcos para ellos refrescarse. Existen alrededor de 45 razas de cerdos. Más adelante les platicaré de algunas de las razas más importantes que se utilizan en investigación. Algunas de las razas más importantes pues son el cerdo vietnamita. Son muy característicos porque estos animales son muy gorditos, son bastante robustos, se les forman pliegues en la piel y una papada bastante grande. El color va de negro hasta negro con manchas rosadas y llegan a pesar entre 32 y 136 kilos. Miden entre 40 y 71 centímetros de altura. Otra raza son los cerdos juliana, que tienen apariencia ágil, esbelta y atlética. Los colores van del blanco, blanco rojizo, color crema con manchas negras, rojizos con manchas blancas, y llegan a pesar entre 32 kilos y miden hasta 43 centímetros. Otros cerdos son los cerdos Göttingen, que son una cruza de cerdos vietnamitas, Minnesota y Landras, y se han desarrollado específicamente para usos en investigación en la Universidad de Göttingen, en Alemania. A su edad adulta llegan a pesar entre 35 hasta 45 kilos. Otra raza es la Cune-Cune. Estos cerditos son originarios de Nueva Zelanda. Son muy característicos porque son los cerditos muy peludos y los colores van del crema hasta el jengibre y dorado. La cabeza de estos cerditos es bastante ancha y cóncava. Llegan a pesar entre 60 hasta 200 kilos y a medir de 53 hasta 76 centímetros de altura. Otro cerdito de aquí de México es el cerdito Yucatán, que es originario de la península de Yucatán en México. Estos cerditos están desprovistos de pelo y son de colores generalmente grisáceos. Estos animales llegan a tener muchos problemas en la piel, principalmente de resequedad, entonces es importante mantenerles humectada la piel. Son animales bastante activos y dóciles, llegan a pesar menos de 83 kilos y a medir hasta 76 centímetros. Otra raza es el guinea americano, que es una variedad del cerdo landras que se desarrolló al sur de Estados Unidos. Tiene un pelaje color negro, llegan a medir hasta 68 centímetros de altura y a pesar hasta 136 kilos. Bien, ahora voy a platicarles un poquito de las ventajas de trabajar con el modelo porcino. Desde mi punto de vista, los cerdos son el mejor modelo translacional hacia el humano después de los primates no humanos, ya que su anatomía, su fisiología, su inmunología, su bioquímica, su tamaño y su genética es bastante similar a la del humano. Se dice que un cerdo que tiene más o menos 4 meses de edad tiene el tamaño del corazón, muy parecido a la de un niño más o menos de 6 años. Su frecuencia cardíaca, su volumen sistólico, su presión arterial también es bastante muy parecida a la del humano. Otra ventaja muy importante es que con los cerdos podemos obtener un gran tamaño de muestra, como sangre, mucosas, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, si lo comparamos con otras especies, como por ejemplo con la rata o el ratón, que se obtienen volúmenes de muestra bastante más pequeños. Un ejemplo sería, por ejemplo, un cerdito de 6 semanas de edad, que estará pesando alrededor de 3 o 4 kilos, nosotros podemos obtener un volumen sanguíneo mínimo de 5 mililitros sin ver afectada la volemia del animal. Los cerdos son animales sumamente inteligentes que se condicionan al manejo del operario. Un ejemplo también de esto sería, por ejemplo, aquí en Sinvestap Zacatenco nosotros trabajamos con el modelo porcino, trabajamos en inmunología de mucosas. Empezamos a trabajarlo a las 6 semanas de edad hasta que tienen más o menos como 4 meses de edad. Se les realizan muestreos cada 15 días y también inmunizaciones. Los muestreos que se realizan son sangre, mucosa nasal, vaginal y salival.
Uno pensaría que cuando se inicia con el primer muestreo, pues va a ser más fácil manejarlos porque los animales son bastante más pequeños, pesan menos, se mueven menos, pero ocurre todo lo contrario. O sea, en el primer muestreo que no hemos tenido prácticamente ningún acercamiento con el cerdo, que únicamente están acostumbrados a convivir con su mamá y con sus hermanitos, pues los cerdos se muestran bastante agresivos, a veces nos avientan a mordidas, están ahí moviendo, están ahí gritando. Y ya conforme van pasando los muestreos que realizamos cada 15 días, se van acostumbrando al manejo, los animales se vuelven muy dóciles, muy tranquilos, porque ellos se dan cuenta que no estamos realizando ningún proceso sumamente invasivo que les ocasiona algún tipo de daño o de dolor, y se quedan bastante quietos. En el último muestreo el cerdo anda pesando alrededor de 15 kilos, está ya bastante más pesado, pero para nosotros es muy fácil manejarlo ya que se quedan ellos muy quietos. Pero pues no todo es aquí tan sencillo. Como ya les dije, hay puntos que vamos a tomar en cuenta antes de elegir trabajar con este modelo porcino. Los cerdos definitivamente no son una especie de fácil manejo si lo comparamos con otros animales más pequeños como son la rata o el ratón, sino que se requiere de técnica, de preparación y sobre todo de mucha paciencia. Los cerdos emiten sonidos como son gruñidos, chillidos, ladridos, berridos, que muchas veces llegan a aturdir al operador, principalmente las personas que nunca han tenido un primer acercamiento con un cerdo, que no saben cómo son, pero posteriormente se van adaptando al modelo porcino y les gusta trabajar con el modelo. En ocasiones se va a requerir más de una persona para trabajar con estos animales, principalmente cuando se obtienen muestras de sangre, cuando se realizan cirugías o algún tipo de inmunización y cuando los animales pues ya son bastante más grandes y más pesados. Requieren un mayor espacio para su confinamiento dentro de las instalaciones. Sí, esto si lo comparamos con animales más pequeños como la rata, el ratón, que los podemos tener en una caja y les colocamos su agua, su alimento, pues los cerdos no, los cerdos requieren de mucho más espacio y de corrales grandes donde puedan expresar su comportamiento normal. Si lo comparamos nosotros con especies más grandes, por ejemplo, con los primates no humanos, pues obviamente estos van a requerir menos espacio que los primates no humanos. Los costos de mantenimiento de cerdos son elevados en cuanto a su mantenimiento, sus insumos médicos, veterinarios, instalaciones, enriquecimiento ambiental. Si lo comparamos con especies más pequeñas como los cobayos, los conejos, las ratas, los ratones, si lo comparamos con los primates no humanos, pues los costos serán menores. ¿Qué uso se le ha dado en investigación al modelo porcino? Se utilizan principalmente para xenotransplantes. Los xenotransplantes son trasplantes de células, órganos o tejidos entre diferentes especies. Los principales órganos que se llegan a trasplantar del cerdo al humano son la piel, el riñón, las válvulas cardíacas, algunas células como las células de Langerhans para las personas que tienen diabetes mellitus. ¿Y por qué surge esto de los xenotransplantes? Pues debido a la gran brecha que existe entre el número de órganos que están disponibles para trasplantar y el número de personas que requieren el trasplante de un órgano. También se utilizan para el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, para, no sé, médicos veterinarios, médicos humanos, odontólogos que quieren perfeccionar alguna técnica o incluso para estudiantes que van a tener un primer acercamiento a la cirugía. Se utilizan para el desarrollo de enfermedades vasculares, dermatológicas, degenerativas, infecciosas y oncológicas. Algunos ejemplos de estas enfermedades podría ser la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, retinitis pigmentosa o incluso el Alzheimer. Otros usos que se le da en investigación, pues es para la validación de dispositivos médicos, como por ejemplo los respiradores. Hace poco estuve escuchando una plática del modelo que se utilizó para validar unos dispositivos, me parece que en Jalisco, y tuvo bastante ahí presencia el cerdo. Utilizaron cerdos comerciales, no utilizaron cerdos inútiles. También se utilizan para la funcionalidad de sustancias inhaladas, para la biología, estudios de biología reproductiva y para probar la efectividad de vacunas de reciente creación, como fueron las vacunas contra el SARS-CoV-2. Nosotros aquí en Simvestab Zacatenco
el último proyecto que trabajamos fue probar 2 prototipos vacunales contra el SARS-CoV-2, uno de la doctora Choconostle, investigadora de aquí de Simvestab, y otro del doctor Mosqueda, un investigador de la Universidad de Querétaro. Entonces, se probaron estos prototipos vacunales en los cerdos y lo que se evaluó fue la respuesta inmune en estos. Ahora vamos a platicar un poquito en general, muy general, de la anatomía y la fisiología de los cerdos. Vamos a ir por aparatos y sistemas. Vamos a comenzar con el aparato cardiorrespiratorio. El corazón del cerdo es un corazón pequeño, corresponde al 0.3% del peso corporal. Esto si lo comparamos, por ejemplo, con otras especies como un caballo, que tienen el corazón bastante más grande. Se localiza entre la segunda y la quinta costilla y ocupa más de la mitad ventral del espacio torácico disponible. Los pulmones, en cuanto al pulmón derecho, tiene 4 lóbulos, que es el craneal, medio, caudal y el accesorio. El pulmón izquierdo está dividido en el lóbulo craneal por sus 2 porciones y caudal por sus 2 porciones a través de la incisura cardíaca. Los cerdos tienen 32 dientes temporales y 44 dientes permanentes. Los cerdos ya nacen con dientes incisivos y con caninos. Posteriormente, a los 12 meses de edad, empieza la muda de dientes temporales a dientes permanentes y es cuando van a aparecer también los molares. Terminan al final con 44 dientes. El cerdo tiene un estómago simple y una particularidad de la especie es que poseen un divertículo o un fundus gástrico que tiene una mucosa de tipo glandular, como se observa en la figura 8. El vaso se encuentra rodeando la curvatura mayor del estómago, tiene una forma alargada, tiene un aspecto granuloso y un color ligeramente rojizo. El hígado está dividido en 4 lóbulos, que son el lóbulo lateral izquierdo, lateral derecho, medial izquierdo y medial derecho. En la figura 9 podemos observar toda esta lobulación del hígado. En cuanto al intestino delgado, que se divide en duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno mide 12 pulgadas de largo y es aquí donde llega el conducto pancreático y el conducto hepático y se da la segregación de enzimas digestivas y de bicarbonato de sodio. En el yeyuno se lleva principalmente a cabo la absorción de nutrientes. En cuanto al intestino grueso, se divide en ciego, colon y recto. Aquí se lleva a cabo principalmente la absorción de agua y la formación de ácidos grasos volátiles, así como la síntesis y la absorción limitada de vitamina B. Respecto al aparato urinario, los riñones están aplanados dorsoventralmente, son anatómicamente casi simétricos y la morfología del riñón del cerdo es bastante parecida a la del humano. Bien, ahora vamos a hablar del aparato reproductor de la hembra y posteriormente del macho. La placentación de la hembra es una placentación de tipo epitelio corial difusa. Esto significa que no hay un intercambio o un paso de anticuerpos de la madre a los productos durante la etapa de la gestación. Por eso es muy importante que cuando nace el lechón lo peguemos a la teta de la madre para que éste pueda ser calostrado y la madre pueda pasar anticuerpos a través del calostro a sus crías. Los ovarios de la cerda tienen una forma de racimo de uvas y una particularidad es que ovulan entre 10 hasta 25 folículos. El útero de la cerda es bicornual con una fusión baja y una particularidad del cérvix es que posee anillos, como lo podemos ver en la figura 14. La figura 15, pues es una vista lateral en general de todo el aparato reproductor de la hembra. Podemos ver los ovarios, posteriormente continuados por el oviducto, los cuernos uterinos, el cérvix con sus anillos y posteriormente la vagina y la vulva. La figura 16 es el ovario de una hembra que aún no es madura sexualmente, todavía no ovula. Y la figura 17 es el ovario de una hembra que ya es madura sexualmente. Ya podemos ver más claramente esa forma que dicen que tiene como racimo de uvas. Y esas múltiples lobulaciones que se ven en la figura o en la imagen, son folículos preovulatorios.
En cuanto al aparato reproductor del macho, pues los testículos se encuentran situados fuera del abdomen, están rodeados por el escroto y aquí es donde se producen las células espermáticas o espermatozoides. Posteriormente, estos espermatozoides viajan al epidídimo, que es donde se lleva a cabo la maduración, el transporte y el almacén espermático. Una particularidad del cerdo es que posee todas las glándulas accesorias. Posee ámpulas deferentes, vesículas seminales que producen un material mucoide, sustancias nutritivas y prostaglandinas que van a ir en el eyaculado. Próstata que produce líquido seminal que corresponde más o menos al 60% del eyaculado. Y las glándulas bulboretrales donde se produce la llamada tapioca. La función de esta tapioca es evitar la pérdida de semen cuando se da la cópula. Funcionan como una especie de tapón ahí en la vulva. La tapioca tiene como una consistencia muy granular, como muy espesa. No sé si alguno de ustedes conocen. Bueno, aquí en México hay un postre que se llama tapioca, que es bastante parecida a la tapioca del eyaculado del cerdo. Esta imagen pues es para mostrarle la localización anatómica de todas las glándulas accesorias que posee el cerdo. Podemos ver ahí en color azul la glándula bulboretrales. Bueno, son un par de glándulas bulboretrales, un par de glándulas vesiculares, la próstata, los testículos, el epidídimo. Y también otra particularidad del cerdo es que posee una flexura sigmoidea que ayuda que cuando el pene está relajado, pues se pueda mantener dentro de la cavidad abdominal. Y cuando digamos que el pene ha desenvainado o el pene está erecto, pues esta flexura sigmoidea, digamos que termina esa formación de la flexura sigmoidea y permite que el pene desenvaine. El pene del cerdo está conformado por dos cuerpos cavernosos y por tejido fibroelástico. Como ya les mencioné, posee una flexura sigmoidea que se encuentra en la porción paraescrotal. Ayuda a que el pene se retraiga mientras está flácido y a que desenvaine durante la erección. El pene tiene una forma de tirabuzón que le permite acoplarse al cérvix de la hembra, que ya les había mostrado que tiene una forma ahí de anillos. El prepucio pues es una porción de piel que se forma una especie de divertículo donde se van a almacenar restos de semen, de orina, de descamaciones celulares y de feromonas que van a estimular a la hembra durante la reproducción. Es importante que cuando nosotros vayamos a colectar al macho y vayan para preparar, por ejemplo, dosis seminales e inseminar a la hembra, pues podamos exprimir este divertículo prepucial para evitar que toda esta orina, semen, descamaciones celulares puedan contaminar el eyaculado y las dosis seminales. Ahora les platicaré un poquito del comportamiento natural del cerdo. Los cerdos son omnívoros, consumen principalmente vegetales en vida silvestre. Hay lugares, por ejemplo, como en Estados Unidos, que los cerdos se consideran una plaga, principalmente los cerdos salvajes, ya que han depredado diferentes especies, tanto animales como vegetales, y destruyen cultivos. Los cerdos les gusta alojarse en grupos y ellos establecen jerarquías a edad temprana a través de peleas. Los cerdos son animales diurnos, tienen mayor actividad durante el día, pero en lugares que son sumamente calurosos pueden mostrar mayor actividad durante la noche. Les gusta pastar, desplazarse y husmear terrenos. Les gusta mucho osar la tierra con su trompita. Los cerdos tienen el sueño bastante pesado. La verdad es que se la pasan prácticamente todo el día descansando o durmiendo. Son animales sumamente inteligentes. Se dice que tienen la inteligencia de un niño de 3 años. Y las hembras tienen una característica muy especial que antes del parto expresan una conducta de nido. Por eso es muy importante que en el área de maternidad siempre coloquemos un sustrato, como puede ser paja, viruta o acerrín, para que la hembra pueda expresar su conducta natural de hacer nido. ¿Cómo van a percibir los cerdos su entorno? Tienen un olfato y un gusto muy desarrollado. Detectan olores a 1 metro de profundidad y 10 metros de distancia. Les gustan los sabores dulces y prefieren el alimento húmedo, pero tienen una pobre agudeza visual, ven de colores azul o amarillo
emiten entre 25 y 30 sonidos bastante fuertes, que pueden ser gruñidos, chillidos, berridos o ladridos. A las personas que han trabajado con cerdos, pues se darán cuenta que ellos emiten sonidos diferentes cuando la hembra está en celo, cuando lavamos los corrales de los animales y ya los guardamos y hacen berrinche y se enojan que no quieren entrar, cuando algún proceso les ocasiona dolor o miedo, también emiten sonidos, o sea, emiten diferentes sonidos para todos, que pues ahora sí que solo los vas a ir conociendo y los vas a ir identificando conforme vayas trabajando con estos cerdos. Tienen un tacto muy desarrollado, el tacto lo realizan a través de su trompa o jeta, como se muestra en la figura 25, y a través de esto detectan diferentes texturas, les gusta mucho usar la tierra y detectan también cambios de humedad y de temperatura. En cuanto al confinamiento, aquí en México tenemos una norma que nos rige, que es la norma oficial mexicana 062/1999, que nos habla de las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales en laboratorio. Esta norma, pues ya, como verán, pues ya tiene varios años que fue creada. Se requiere realizar bastantes modificaciones en la norma. Hay algunos puntos que sí podemos tomar así en cuenta tal cual, porque son cosas que nunca van a cambiar, pero otros puntos que no podemos tomar al pie de la letra, que les voy a ir recalcando, que son algunas cosas que definitivamente ya han caído en desuso con el paso de los años. En cuanto al encierro primario, los corrales de los cerditos deben estar equipados con comederos y con bebederos automáticos que proporcionen agua potable y fresca a libre acceso. En el caso de que se ocupen bebederos automáticos de chupón, deben de tener un flujo de agua de 2 litros por minuto y el agua debe de ser potable. ¿Cómo nos vamos a asegurar de esto? A través de análisis microbiológicos al agua al menos cada 6 meses. La alimentación que vamos a proporcionar a los animales debe de ser de acuerdo a la edad y a la etapa reproductiva. Por ejemplo, no vamos a proporcionar el mismo alimento a cerditos recién destetados que van a consumir alimentos preiniciadores que una hembra que está gestante, que va a consumir alimento de gestación, o una hembra que está en periodo de lactancia, que va a requerir alimento de lactancia que tiene mayor cantidad de grasa y proteína para que pueda producir una adecuada leche. En cuanto a la cama y nido, se deben de proveer pisos sólidos de rejilla o de concreto. Debemos de proporcionar, como ya les había mencionado, en el área de maternidad, un encamado que puede ser paja, acerrín o viruta para que la hembra pueda expresar su conducta de nido. A mí me gusta proporcionarles paja porque va a cumplir una doble función. Ayuda a que la hembra pueda expresar su conducta de nido y aparte las hembras antes 2, 3 días antes de la fecha probable de parto, empiezan a consumir la paja para laxarse, digamos que para vaciar el intestino y evitar que haya alguna complicación durante el parto. Si nosotros no proporcionamos paja, hay que proporcionar al animal salvado de trigo para que estos puedan laxarse antes del parto. En cuanto al agrupamiento de los animales, se va a llevar a cabo de acuerdo a la edad, peso, talla y sexo. Los sementales, los berracos, el macho porcino, pues, se va a alojar en corrales individuales debido a que los machos son sumamente temperamentales y se pelean, principalmente si hay alguna hembra en celo que se encuentre por ahí cerca. Las hembras gestantes y las hembras vacías son bastante tranquilas. Se pueden alojar en corrales juntas siempre y cuando no haya reagrupación de animales una vez que ya servimos a las hembras o que ya hay gestaciones previamente establecidas, debido a que si introducimos un animal nuevo al corral van a establecer jerarquías, se van a pelear y es muy probable que pueda haber una reabsorción embrionaria o un aborto. Los lechones recién destetados, hembras y machos pueden alojarse juntos en el mismo corral siempre y cuando los machos ya estén castrados para evitar cualquier gestación indeseada. Y también siempre y cuando los cerdos sean más o menos del mismo peso, porque si no después hay unos cerditos muy gandallas que no dejan comer a los otros. En cuanto al confinamiento e instalaciones, debe de haber un área de cuarentena y acondicionamiento que esté completamente alejada del área de producción y de experimentación. Se recomienda que cuando introducimos animales nuevos a nuestra piara,
ya sea a producción o a experimentación, pues se lleve a cabo una cuarentena. Hay que tomar muestras para realizar pruebas serológicas al menos 15 días antes de que los animales lleguen a cuarentena y 15 días antes de que los vayamos a mover de la cuarentena al área de producción o de experimentación. Esto con la finalidad de que no vayan a introducir enfermedades nuevas a nuestra área de experimentación o de producción. En este lugar también se pueden llevar a cabo algunos manejos de medicina preventiva, por ejemplo, alguna vacunación o alguna desparasitación, para que estos animales nuevos ingresen con el mismo estatus sanitario que los animales que ya tenemos en nuestra tierra. Deben existir cuartos o corrales de producción y mantenimiento del animal que les permitan al animal tener una libre movilidad y que puedan expresar su comportamiento normal. Debe haber un cuarto de procedimientos, que es donde se va a llevar a cabo la toma de muestras y la preparación de animales que van a ser sometidos a algún proceso quirúrgico. Otra área importante debe de ser el quirófano, que es aquí donde se llevan a cabo los procedimientos quirúrgicos. Este debe de estar equipado con un equipo de anestesia inhalada, con una mesa quirúrgica, una lámpara quirúrgica, fármacos de emergencia, instrumental quirúrgico y cualquier otro insumo que sea necesario durante el proyecto. Posteriormente de que los animales ya fueron sometidos a algún procedimiento quirúrgico, van a pasar a los cuartos de recuperación. Aquí se van a alojar animales que fueron sometidos a cualquier proceso invasivo y debe de haber un médico veterinario que los esté monitoreando constantemente hasta su total recuperación y que pueda cubrir cualquier necesidad que el animal requiera. También debe haber un almacén de consumibles que debe contar con tarimas y con anaqueles para que se almacenen cualquier tipo de insumo que se requiera durante el proyecto. Respecto al medio ambiente, los cerdos están en una temperatura confort, los cerdos adultos están en una temperatura confort entre los 12 y los 18 grados centígrados. Los lechones recién nacidos hay que proporcionarles una temperatura de 30 a 32 grados centígrados. Nos podemos ayudar de focos infrarrojos, de calentadores o de ventiladores y posteriormente cada semana vamos a ir disminuyendo 2 grados centígrados al medio. Esto es de verdad sumamente importante porque como ya les mencioné, pues los cerdos tienen las glándulas sudoríparas atrofiadas en la mayor parte del cuerpo, entonces les cuesta mucho trabajo termorregularse, ¿no? También en cuanto al medio ambiente, el porcentaje de humedad confort en los cerdos es entre el 60 y el 70%. Se recomiendan recambios de aire de 15 a 18 por hora. La iluminación debe de ser de 30 lúmenes de intensidad lumínica. Sin embargo, hay estudios que dicen que la reproducción en cerdos no se ve afectada por la intensidad lumínica. El ruido debe de ser menor a 85 decibeles. Sin embargo, todos estos parámetros no los podemos tomar en cuenta así como tal al pie de la letra. Va a depender mucho de nuestro tipo de instalaciones. Si las instalaciones son abiertas, son cerradas o son semiabiertas, de la densidad de animales que vamos a tener en las instalaciones. Y también si los animales son animales jóvenes o son animales adultos. ¿Esto por qué? Por la producción de amoníaco que puede haber. Si hay una gran densidad de animales adultos, pues va a haber mucha producción de amoníaco y vamos a requerir mayor ventilación que 15 a 18 recambios de aire. Pero pues eso ya va a depender de las instalaciones, de los animales, de varios aspectos de cada bioterio. Bien, ahora vamos a pasar a la reproducción. Vamos a iniciar con reproducción en la hembra y posteriormente con los manejos de reproducción que se realizan en el berraco o semental porcino. Los cerdos alcanzan la pubertad entre los 5 y los 6 meses de edad. Hay algunos cerditos que son más precoces y pueden alcanzar la pubertad desde los 4 meses. La madurez sexual la alcanzan entre los 7 y los 8 meses de edad. La hembra porcina es poliéstrica continua. Esto quiere decir que van a presentar varios celos durante el año. Presentan celos de cada 18 a cada 21 días. Las lactancias en cerdos duran en promedio 28 días, pero pueden ir desde el día 21 hasta el día 35. Recordemos que lactancias muy cortas de menos de 21 días, pues nos van a traer muchos problemas posteriores en el desarrollo del lechón, principalmente mayor presentación de enfermedades y esto nos va a dar un mayor uso de medicamentos, de antibióticos.
Y lactancias sumamente largas de más de 35 días, pues van a provocar un mayor desgaste en la hembra. Entonces, lo recomendable, ya se han hecho varios estudios, principalmente en Europa, y recomiendan 28 días de lactancia. La cerda porcina, a diferencia de otras especies, no presentan un celo mientras están lactando. Ellas presentan celo después de que fueron destetadas. 3 a 6 días después del destete van a presentar su celo. El ciclo estral de la cerda, como ya les dije, dura 18 a 21 días. Se va a dividir en 2 fases, que es la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular va a comprender 2 etapas o 2 periodos, que son el proestro y el estro. El estro es nuestra etapa más importante porque es el momento en la que la hembra porcina es receptiva sexualmente y se puede llevar a cabo el manejo reproductivo para que éstas mantengan una gestación y posteriormente un parto. La fase folicular, que comprende estas 2 etapas, tiene una duración de 5 a 6 días. Una característica importante es que aquí se da la formación de folículos preovulatorios y se da la ovulación. Las hormonas que se presentan principalmente en esta etapa son los estrógenos, la hormona luteinizante y las prostaglandinas. Y la segunda fase, que comprende el periodo del metaestro y del diestro, corresponde a la fase lútea, que tiene una duración de 14 a 15 días. Aquí es donde se desarrollan principalmente los cuerpos lúteos y la hormona que predomina es la progesterona. Bien, vamos a hablar de nuestra etapa más importante de todo el ciclo estral, que es el estro, o también conocido como celo. El estro tiene una duración de 2 a 3 días. ¿Cómo vamos a saber que nuestra hembra está en celo? Porque va a estar sumamente inquieta, disminuye su consumo de alimento, acepta la monta del macho, se queda quieta ante la presencia del macho, va a emitir sonidos muy característicos y sobre todo la vulva se va a ver edematizada, hiperémica, y va a haber una secreción cristalina a través de ella. En la figura 28 podemos observar esto. Del lado izquierdo podemos ver encerrada de un círculo azul la vulva de una hembra que no está en celo. Se ve una vulva normal, de un tamaño normal, de un color ligeramente rosita, y del lado derecho podemos ver encerrada en un círculo rojo la vulva de una hembra que está en celo, que se ve edematizada y se ve hiperémica principalmente. En la figura 29 podemos ver también una hembra que está en celo, que acepta la monta del macho. Cuando la hembra no está en celo, no acepta la monta del macho y empiezan a correr por todos lados huyendo del macho. Y nuestro periodo aquí, o nuestra etapa más importante en el estro, pues es la ovulación, que es cuando se da la liberación de los óvulos a través de los ovarios para que estos puedan ser fertilizados por el espermatozoide. Esto ocurre de 36 a 40 horas de que inició el estro. Existen al menos 2 técnicas reproductivas en el caso de los cerdos, que son la monta natural y la inseminación artificial. La técnica más usada y que tiene más ventajas para nosotros es la inseminación artificial. ¿Por qué? Porque a través de la colecta seminal de un solo semental podemos inseminar al menos entre 4 y 5 hembras porcinas mini pig. Aparte de que como no hay un contacto directo de copulación entre el macho y la hembra, pues va a haber una menor diseminación de enfermedades principalmente. La técnica de inseminación artificial que utilizamos aquí es la técnica convencional, que consiste en inseminar a la hembra a las 12, 24 y 36 horas después de que detectamos el estro. Esto quiere decir que si es lunes, 7 de la mañana, y detectamos que nuestra hembra está en celo, o sea que se deja montar, vemos la vulva hiperémica, etcétera, la vamos a inseminar 12 horas después, que sería a las 7 de la noche. Posteriormente, al otro día la vamos a inseminar a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. La idea aquí, por ejemplo, en la figura 30, pues es mantener siempre una carga, una concentración de espermatozoides que puedan llegar hasta donde está el óvulo y fertilizarlo y que se establezca una gestación. La figura 30 es de una hembra que está en celo, que la estamos inseminando.
Lo que se hace es que hay una persona que va a simular que es el macho, va a provocar una presión firme en el lomo de la cerda para que ella piense que es el macho. Vamos a colocar un macho cercano o enfrente de ella que la pueda estar estimulando para que ésta tenga contracciones uterinas. Vamos a introducir la pipeta a través de la vulva, previamente lubricada con un lubricante a base de agua, y posteriormente vamos a conectar la dosis seminal que va a ir cayendo o la va a ir jalando la hembra a través de estas contracciones cervicales que va a ir teniendo. La duración de la gestación en las cerdas es en promedio de 114 días, pero puede ir desde el día 110 hasta el día 116. Llegan a tener de 4 a 10 lechones por camada, en promedio 6 lechones. Los principales diagnósticos de gestación son la ecografía, que se puede realizar a partir del día 18, pero obtenemos una mejor imagen a partir del día 35 y la prueba de no retorno al estro a los 21 días. Esas son las dos técnicas más utilizadas, pero existen otras técnicas como por ejemplo, la técnica del peloteo, que se realiza ya en gestaciones más avanzadas. La imagen 31, la figura 31, es la ecografía de una cerda con 35 días de gestación. Las figuras anecoicas o los circulitos negros son vesículas embrionarias de una cerda de 35 días de gestación. La implantación en el caso de los cerdos se da al día 12 posservicio, y una característica aquí importante en los cerdos es que para que se dé el reconocimiento materno de la gestación y se pueda establecer esa gestación y llevarse a cabo, finalizarse, es que se produzcan los suficientes estrógenos embrionarios a partir de 4 embriones. Si se implantan menos de 4 embriones, es muy probable que haya una reabsorción embrionaria y un aborto. O un aborto, perdón. Bien, ya que se estableció una gestación, ya que tenemos a nuestra hembra gestante próxima al parto, pues la vamos a meter al menos 10 días antes de la fecha probable de parto a los corrales de maternidad. ¿Cómo vamos a saber que ya se acerca la fecha probable de parto? Pues a través del uso de registros. Vamos a colocar, como ya les había dicho, un sustrato en el área, como paja, acerrín o viruta, para que la hembra pueda expresar su conducta de nido. Es recomendable que se laxe a la hembra 3 días antes de la fecha probable de parto, ya sea con paja o con salvado de trigo. Y muy importante mantener en observación a la hembra porcina, sobre todo su comportamiento. Se vuelven muy inquietas, aumenta su micción, aumenta su defecación, y 24 horas antes del parto empieza a haber producción de calostro. Aquí una particularidad de esta especie, a diferencia de otras especies de animales de laboratorio, es que la hembra no atiende a su camada, a sus lechones al nacimiento. Por lo tanto, es muy importante que el técnico o el médico veterinario puedan atender el parto. Ya me habían preguntado en algunas otras pláticas si esto influye en el reconocimiento de la hembra a su camada, si no hay rechazo por la hembra de que nosotros realicemos el manejo del lechón recién nacido y podamos impregnarlo de nuestro olor, pero esto no ocurre. Las hembras porcinas son bastante buenas madres, entonces ellas sí aceptan a su camada. Como ya les dije, ellas no atienden al lechón recién nacido, entonces para evitar que estos puedan morir de hipotermia, pues hay que atenderlo y aparte hay que proporcionar un ambiente adecuado. ¿Cómo se va a llevar a cabo el parto? Pues como ya sabemos, el que desencadena el parto van a ser los lechones o los productos a través de la producción de cortisol fetal por algún factor que les esté estresando ahí ya dentro del útero, como por ejemplo hipoxia fetal, ¿no? Esto va a desencadenar una serie de liberación y producción de hormonas en la hembra, como pueden ser la relaxina, la prolactina, la oxitocina, entre otras, que van a provocar un relajamiento de los ligamentos pélvicos, un relajamiento de la sínfisis púbica, aumento en la producción y en la liberación del calostro, aumento en el tamaño de la glándula mamaria. El útero se va a ver, como está relajado los ligamentos pélvicos, el útero se va a ver aumentado de tamaño, se va a ver caído. Y si nosotros somos bastante observadores, podemos ver que
En el abdomen de la hembra, en el útero, se empiezan ahí a mover, a dar patadas los lechoncitos, ya acomodándose hacia el canal del parto. Horas antes del parto, pues como ya les dije, la hembra va a expresar su conducta de nido. De 3 a 7 horas antes del parto van a comenzar las contracciones uterinas. ¿Cómo vamos a ver nosotros las contracciones uterinas? Porque se ven como espasmos musculares sostenidos, seguidos posteriormente de una relajación, y las hembras se encuentran echadas en decúbito lateral. Posteriormente, a través de estas contracciones uterinas, de la liberación de hormonas, pues va a haber salida de sangre, de meconio, de líquido amniótico a través de la vulva, y después va a haber la salida del primer lechón. Nosotros debemos de estar bien preparados con material para atender al lechón una vez que nazca. Debemos de tener sanitas, papel secante, talco, algunas perillas de succión y, si es necesario, algunos fármacos de emergencia para atender el parto. Ya que el lechón sale, pues lo vamos a secar perfectamente con las sanitas. Con las perillas de succión podemos sacar todo el moco que se encuentra en la nariz y en la boca, y vamos a ligar el cordón umbilical. El cordón umbilical se liga 2 centímetros abajo del ombligo, y una vez que ya realizamos todo este manejo, lo vamos a pegar a la teta de la madre para asegurarnos de que mame calostro y la madre pueda pasar inmunidad a través de esta vía a sus lechones. Los cerdos son deficientes en hierro. De vida natural, ellos buscan el hierro usando la tierra. De forma artificial, nosotros tenemos que aplicar hierro a los lechones al tercer día de nacidos. Se aplica en la tabla del cuello. Generalmente a los cerdos se les realiza la castración al 5º día de nacidos. Y ya, pues sería todo del manejo del lechón. Ahora vamos a pasar con el manejo reproductivo del semental. Como ya les había mencionado, pues los cerdos alcanzan la pubertad entre los 5 y los 6 meses de edad, la madurez sexual entre los 7 y los 8 meses de edad, que es cuando se va a llevar a cabo el entrenamiento del semental. ¿Para qué se va a entrenar al semental? Pues para que monte el potro, nosotros podamos colectarlo y podamos hacer dosis seminales para posteriormente inseminar a la hembra. Todo este entrenamiento se lleva a cabo más o menos en una semana. Es muy rápido, estos animales son muy inteligentes y aprenden muy rápido. El primer día lo que vamos a hacer es introducir al semental al corral de colecta para que conozca el lugar, lo identifique, lo pueda marcar y vea que no es un lugar que le va a ocasionar algún tipo de molestia o de daño. Lo vamos a dejar aquí de 10 a 15 minutos y posteriormente lo regresamos a su corral. El segundo día va a entrar con él el médico veterinario o el técnico. Va a dejar que el macho se acerque, lo olfatea, vamos a comenzar a estimularlo manualmente y ya lo dejaremos 10 a 15 minutos, y al siguiente día lo mismo, lo volvemos a introducir, dejamos que el macho conozca, agarre confianza y vamos a comenzar con la estimulación manual hasta lograr que el macho logre desenvainar el pene. Una vez que él logró desenvainar el pene, vamos a sujetar el pene de la parte del glande de forma firme y sostenida. Una particularidad de la especie es que los cerdos eyaculan por presión, a diferencia de otras especies que van a eyacular, por ejemplo, por temperatura. Ya que logramos que el macho eyaculó, lo vamos a colectar 3 veces seguidas, 3 días seguidos, y posteriormente lo vamos a dejar descansar al menos durante 10 días. Lo ideal sería dejarlo descansar 2 semanas. Ya que dejamos descansar a nuestro macho durante 2 semanas, vamos a introducirlo otra vez al corral de colecta y lo vamos a colectar, pero esta colecta ya va a ser de una forma más metódica. O sea, lo que se va a hacer es ya de una mejor forma, pues. Vamos a bañar al macho, vamos a exprimir el divertículo prepucial, vamos a preparar un termo de colecta. El termo de colecta se prepara colocando una bolsita de agua en el fondo del termo que esté entre 37 y 38 grados centígrados, que más o menos es la temperatura de eyaculado. Después vamos a colocar otra bolsita encima, que es donde va a caer el semen, y un par de filtros con una liga que nos permita que no pase ningún tipo de basura y de esta tapioca que ya les había platicado que nos pueda contaminar el semen. Ya que logramos que el macho eyaculó, pues vamos a realizar la evaluación del semen. En el semen se van a evaluar características macroscópicas y características microscópicas.
En cuanto a las características macroscópicas, se evalúa el color, que puede ser blanco, blanco lechoso, blanco cremoso. El olor, que debe de ser característico, no debe de ser un olor desagradable, porque esto nos podría indicar una elevada presencia de bacterias y alguna enfermedad bacteriana. La temperatura, que debe de ir de los 35 a los 37 grados centígrados. El pH, que debe de ser de 7.2 a 7.8. El volumen de eyaculado, que va de 70 a 150 mililitros. Esto en cerdos miniatura. Los cerdos miniatura tienen un tiempo de eyaculado alrededor de 5 minutos. Los cerdos comerciales pueden eyacular hasta medio litro y se pueden tardar hasta media hora ahí eyaculando. En cuanto a las características microscópicas que se evalúan, son la agregación, que se les da una asignación por cruces. Se les da 1, 2 o 3 cruces dependiendo de la agregación que veamos. La agregación es la adhesión de un espermatozoide a basura o a bacterias. También se evalúa aglutinación. Con el mismo criterio se colocan 1, 2 o 3 cruces dependiendo el nivel de aglutinación que veamos. La aglutinación es la adhesión de un espermatozoide a otro o a otros. La motilidad en masa, que es el movimiento de varios espermatozoides en un solo campo. Se evalúan al menos 5 campos y la motilidad en masa debe de ser mayor al 80%. La morfología, que debe de ser más del 80% de espermatozoides normales. Algunas anormalidades de espermatozoides pueden ser cabezas dobles, colas dobles, macrocefalias, microcefalias, gotas citoplasmáticas proximales o distales. La integridad de acrosoma, que debe de ser más del 80% de integridad acrosomal normal. El acrosoma es una especie de capuchoncito que se encuentra arriba de la cabeza del espermatozoide. Este contiene enzimas hidrolíticas llamadas acrosinas que participan en deshacer toda esa zona pelúcida que está rodeando al ovocito. Espermatozoides vivos y muertos, que deben de ser más del 80% de espermatozoides vivos, y por supuesto se evalúa la concentración espermática a través de un conteo, ya sea ayudándonos de la cámara de Burker o de la cámara de Neubauer. Se hace una dilución del semen con citrato de sodio y a través de varias fórmulas podemos sacar la concentración espermática. Esta va a ser muy variable dependiendo del tiempo entre colecta y de otros muchos aspectos en el semental. Por ejemplo, no les habías mencionado, pero lo recomendable es realizar la colecta del semental 1 o máximo 2 veces a la semana. Si nosotros realizamos la colecta del semental 3 veces a la semana, lo vamos a desgastar muy rápidamente y ya en la segunda, en la tercera colecta, vamos a tener un volumen muy bajo y una concentración espermática muy baja. Estas son ejemplos de algunas tinciones de espermatozoides. La figura 35 es la tinción de eosina nigrosina que nos sirve para evaluar espermatozoides vivos y muertos. Los espermatozoides que se ven refringentes, traslúcidos, brillantes, son espermatozoides vivos, y el espermatozoide que se encuentra casi al centro, que se ve como ligeramente rosita, es un espermatozoide muerto. ¿Cuál es la base de esto? Es que los espermatozoides, por estar vivos, la célula por estar viva, no permite la entrada de la tinción, a diferencia de una célula muerta que ya pudo entrar la tinción a la célula y teñirla. La figura 36 es la tinción de azul de Kumasi, que nos sirve para evaluar morfología espermática y la integridad de acrosoma. La prueba de Hoss es una prueba que nos permite evaluar integridad de membrana, y la tinción de Gram, que nos permite evaluar la carga bacteriana, la presencia de bacterias en el eyaculado. Es completamente normal que haya cierta carga bacteriana en el eyaculado debido a que esta área pues no está estéril. Hay bacterias que son parte de la microbiota normal del tracto reproductor del macho, y por supuesto va a depender mucho de la técnica que utilicemos para extraer el semen. O sea, si nosotros realizamos una colecta manual como la que ya les expliqué, pues el semen va a pasar por todo el conducto, por todo el tracto reproductor, y se va a traer consigo algunas bacterias. Si nosotros quisiéramos extraer el semen de alguna forma estéril, pues ya tendría que ser a través de
pues prácticamente a través de la necropsia, que podamos extraer el epidídimo del cerdo, realizar un lavado y poder sacar todos los espermatozoides para realizar algún estudio bastante más específico. Ya que realizamos obviamente toda la evaluación del semen, pues vamos a preparar nuestras dosis seminales para inseminar a la hembra. Las dosis seminales deben de tener un volumen de 70 a 90 mililitros, una concentración de 3.000 a 3.500 millones de espermatozoides y se deben de conservar a 17 grados centígrados o lo que es lo mismo, 63 grados Fahrenheit. Tienen una duración entre 3 y 10 días conservados bajo estas condiciones y dependiendo del tipo de diluyente que se utilice. Existen diluyentes de corta, de larga y de extra larga duración. La figura 39 son 2 eyaculados de 2 machos diferentes. La bolsita de semen que se encuentra del lado derecho, si ustedes la alcanzan a ver, se ve ligeramente café. Esto nos podría estar diciendo que quizá hay presencia de sangre, alguna lesión que haya en el tracto reproductor de ese macho. Y la imagen que está del lado izquierdo es un eyaculado de un macho sano y se ve perfectamente blanquecino el semen. La figura 40, pues es el método de conservación de las dosis seminales. Bien, ya que terminamos con todo lo que es manejo reproductivo, vamos a hablar un poquito de las técnicas de manipulación y de sujeción. Los cerdos de hasta 15 kilos los puede sujetar un operador con ambas manos. Los cerdos de más de 15 kilos, dependiendo del manejo que se realice, serán trabajados por una o por 2 personas y ya hay muchos equipos, aparatos que nos van a facilitar el trabajo con los cerdos. Un ejemplo de esto es el banco dosificador, como se muestra en la figura 42. Se sienta o se coloca la persona en el banquito que se encuentra en la parte de atrás, el banquito negro, y en el banquito de enfrente que tiene una especie de triangulito, es donde vamos a colocar a nuestro cerdo. Se pone una toalla en la base del banquito donde va el cerdo para evitar que éste pueda tener algún tipo de incomodidad. Este tipo de banquitos pues nos sirven mucho principalmente para la administración oral de algún tipo de medicamento que estemos probando. Otras herramientas pues serían el canal en B, donde podemos colocar el cerdito en decúbito supino y nos sirve principalmente para la toma de muestras sanguíneas, principalmente de la vena yugular, como se muestra en las imágenes 48 y 49. Otra herramienta muy útil es el cabestrillo de sujeción, que se coloca el cerdito en decúbito external y hay una banda que va a rodear el cerdo y se va a ajustar de acuerdo al tamaño del cerdo. Este cabestrillo de sujeción es muy útil principalmente para la toma de muestras sanguíneas de la vena yugular y también para la colocación de algún catéter en la vena auricular. En cuanto al reconocimiento y la diferenciación por sexo, es sumamente sencilla en los cerdos. En el caso de las hembras, la vulva se encuentra exactamente abajo del orificio anal. En el caso de los machos, como ya les mencioné, los testículos son externos y se encuentran abajo del orificio anal. Y el prepucio se encuentra justo abajo del ombligo, que es por donde va a salir el pene. Existen varios métodos de identificación en cerdos que se pueden dividir en métodos temporales y métodos permanentes. Un ejemplo de métodos temporales es el marcador para ganado. Este lo podemos utilizar cuando vamos a realizar algún manejo en el cerdo, por ejemplo, aplicación de hierro, vacunación, cuando estamos realizando algún muestreo, algún grupo experimental y queremos identificar qué animales ya fueron muestreados o ya fueron inmunizados, podemos utilizar el marcador para ganado. Hay otros métodos que son permanentes, como son el tatuaje, las perforaciones o muescas, que son cortes que se le realizan en la oreja del cerdo, principalmente al primer día de nacidos. Dependiendo de dónde se realice el corte, es el número que se le va a asignar. La figura 58 es del sistema universal.
La oreja derecha se utiliza para decenas y la oreja izquierda se utiliza para unidades. Hay otro sistema que es el sistema internacional o sistema Hampshire, que utiliza la oreja derecha para identificar el número de camada de ese cerdito y la oreja izquierda para marcar el número de animal dentro de esa camada. Hay otros métodos como son el arete. En la figura 59, ese arete azul redondeado es de un cerdito de experimentación. Esos aretes más pequeños son para animales de experimentación. Y hay otros aretes cuadrados más grandes que se utilizan principalmente para animales de producción. Otro método es el chip. Este se coloca en el dorso del cerdo y a través de un lector especial, el chip nos puede decir el número del animal, en el caso de hembras reproductoras, cuántas camadas ha tenido, cuántos lechones por camadas ha tenido, o en el caso de animales de experimentación, nos puede decir la identificación del animal, en qué proyecto está, en qué muestreo va ese animal, etcétera. Los chips se utilizan principalmente para animales que son muy valiosos. En cuanto a la administración de sustancias y de toma de muestras, los vías de administración de fluidos y sustancias en el caso de los cerdos son la vena auricular, la vena sublingual, la vía intramuscular, subcutánea, oral e intranasal. Las vías de obtención de sangre en cerdos son el seno orbital, que se encuentra dentro de la norma, pero es un método que ya ha caído en desuso debido a que es sumamente invasivo y no se puede obtener un volumen de sangre adecuado que utilizando otras vías. También se utiliza la vena auricular, la vena cava anterior, la vena cefálica, femoral y la vena yugular. Estos son algunos ejemplos de vías de administración. La vía de administración va a depender mucho del inóculo que vamos a administrar nosotros y del volumen del inóculo. Algunos ejemplos son en la figura 63, la inoculación por la vía intranasal, la inoculación por la vía subcutánea. En el caso de inoculación vía subcutánea, nosotros podemos utilizar el pliegue que se forma justo detrás de la oreja del cerdo o el pliegue que se forma debajo de la axila del cerdo. No es como en otras especies, por ejemplo, el conejo que tiene la piel laxa y ahí podemos utilizar de vía subcutánea. Los cerdos tienen la piel sumamente pegada a la grasa y al músculo y ahí no se podría utilizar como vía subcutánea de administración. Otra vía de administración es la inoculación sublingual. En cuanto a la administración de sustancias, en cuanto a la toma de muestras, existe, como se muestra en la figura 66, el sangrado a través de la vena yugular. Se pueden realizar hisopados orales o salivales, hisopados vaginales y obtención de órganos o de tejidos. Por ejemplo, como en la figura 69 les muestro el aparato cardiorrespiratorio. No sé si ya quieran realizar el descanso que me habían mencionado antes de seguir. Muchas gracias, Diana. Sí, yo creo que podríamos hacer un receso de 5 minutitos y nos encontramos en 5 minutos, ¿les parece? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, ahora les voy a platicar de los métodos de eutanasia. Aquí en México existen normativas que nos hablan de los métodos de eutanasia en cerdos, tanto para animales de laboratorio como para animales de producción. Existe la norma oficial mexicana 062 o 1999 que nos habla de las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, y la norma oficial mexicana 033 AXO 2014 que nos habla de los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. Existen varios métodos de eutanasia, pero desde mi punto de vista el más recomendable pues es el método químico. En el método químico se utiliza primero un tranquilizante, podría ser por ejemplo la saperona. Posteriormente, 10 a 15 minutos después de que ya hizo efecto este tranquilizante, se va a utilizar un anestésico, como son la tiletamina o la cepam.
y una vez que nuestro cerdito ya está en un plano anestésico profundo, procederemos a aplicar la eutanasia a través de un barbitúrico, por ejemplo, el pentobarbital sódico, que se aplica de 2 a 3 veces la dosis recomendada a través de la vía intravenosa o de la vía intramuscular. Este método químico que les estoy dando todo el ejemplo se puede utilizar principalmente en animales de producción que ya han terminado su vida útil, por ejemplo, la hembra que ya tiene más de 8 o de 9 partos, que ya ha bajado la calidad de sus lechones, el número de lechones. En sementales que ya son viejos, un semental viejo que ya tendría más o menos más de 3 años, ya se considera un animal viejo. En el caso de animales de experimentación también se puede usar, pero va a depender mucho de las necesidades del proyecto, de las necesidades del investigador, porque el pentobarbital sódico provoca hemólisis en algunos tejidos, entonces si ellos van a extraer algún tejido, no sé, por ejemplo, pulmón, corazón, algún tejido que sea necesario para ellos, que vayan a realizar inmunohistoquímica u otra técnica de laboratorio, podría provocarles fondo. Entonces, es importante siempre mantener esa comunicación. En lugar del pentobarbital, podremos realizar todo este procedimiento, utilizar la zaperona, utilizar el anestésico y dar muerte al animal a través de un choque hipovolémico, o sea, realizando corte de tronco brachiocefálico y de cavas. Otro método que se encuentra en la normatividad es el CO2. El CO2 no se utiliza mucho en cerdos, ya que es un método que ha caído en desuso debido a que los cerdos padecen espasmos musculares antes de la muerte, principalmente animales que son positivos al gen alotano. Los cerdos miniatura, muy raro que sean positivos al gen alotano, pero hay cerdos de producción, principalmente de la raza Pietrain, que sí son positivos al gen alotano. La muerte es ocasionada por un paro respiratorio. Otro método que se utiliza mucho principalmente en rastros es la pistola de perno cautivo. Este método se utiliza únicamente para aturdir y posteriormente se recomienda igual cortar el tronco brachiocefálico y las cavas para que el animal muera por exsanguinación. Como se muestra en la figura 14, ahí se ve el punto donde se debe de colocar la pistola de perno cautivo. Se coloca entre los ojos de una forma firme, colocada 20 grados hacia el cerebro contra el cráneo. Otro método es la electrocución. Se utilizan pinzas o tenazas con 2 electrodos. Uno va a ir de cada lado de la cabeza, justo donde termina el ojo. Previamente se humedece la piel y va a haber una fibrilación cardíaca a 1.25 amperios a 300 voltios durante un segundo. Esto únicamente provoca insensibilización. Posteriormente hay que realizar la eutanasia del animal o la muerte por desangrado a través del corte de cavas y de tronco brachiocefálico. Ya que terminamos con eutanasia, vamos a pasar al transporte de cerdos miniatura. También hay normas en México que nos hablan de cómo se debe llevar a cabo el transporte de cerdos. Está la norma oficial mexicana 051-1995, que nos habla del trato humanitario en la movilización de animales, y la norma oficial mexicana 024-1995, que nos habla de las especificaciones y características sanitarias para el transporte de animales, productos y subproductos, así como químicos, farmacéuticos y biológicos, además de alimenticios para el uso de animales o consumo por estos. El transporte de animales en general, no solo de cerdos, sino de cualquier especie, se debe de realizar durante las horas más frescas, principalmente en la mañana. Si el viaje va a exceder las 6 horas, se debe proporcionar agua y alimento al animal. Y si va a exceder las 8 horas, hay que proporcionar un momento de descanso, tanto para el animal como para el conductor. Existen jaulas transportadoras de cerdos miniatura, se pueden ocupar las transportadoras de perros, pero esas transportadoras deben de ser de materiales resistentes, impermeables, de fácil limpieza, con orificios en las paredes y en el techo que permitan que haya una ventilación suficiente.
La puerta de acceso debe de ser firme, resistente y se debe cerrar perfectamente para evitar que el animal escape. Los cerdos son muy inteligentes y aprenden a abrir este tipo de puertas. Se pueden, en el caso de animales que son muy nerviosos, se puede hacer uso de tranquilizantes. También cuando los cerdos viajan por un periodo muy largo, se pueden utilizar estos tranquilizantes como la azaperona, siempre y cuando se aplique por un médico veterinario que esté verificando las constantes de estos animales durante todo el viaje. En el suelo se puede proveer de un encamado como acerrín, viruta o paja para que éste pueda absorber todas las excretas y la orina del animal durante el viaje. Bien, ahora vamos a hablar sobre la aclimatación. La cuarentena y la aclimatación son dos aspectos completamente distintos. La aclimatación se refiere a la adaptación de los animales a las nuevas condiciones a donde va a llegar, o sea, la nueva piara donde va a llegar o al nuevo lugar de producción o de experimentación donde va a llegar. El área debe de estar alejada del área de producción y de experimentación. El área de aclimatación debe de ser mínimo de 42 días y durante los primeros 7 días debe de haber una observación clínica, principalmente por el médico veterinario. Los animales deben de ser manejados por personal distinto al que maneja el área de producción y de experimentación. Y durante las primeras 6 horas de haber llegado de estos animales hay que proporcionarles agua fresca, potable y electrolitos, sobre todo si realizaron un viaje muy largo. Hay que controlar en esta área la temperatura y la ventilación de acuerdo a la edad y el peso de los cerdos. Se deben de alojar en un área limpia y seca y se pueden llevar aquí a cabo manejos de medicina preventiva como la vacunación y la desparasitación. En el caso de que vayamos a introducir sementales nuevos al área, pues se puede comenzar aquí con el entrenamiento de los sementales para que monten el potro y posteriormente sean colectados y se hagan dosis semanales. Me gustaría agregar aquí dos aspectos importantes de medicina preventiva. Quizá no estaban como tal en el temario, pero me parecen muy importantes en cerdos, como son el recorte y limado de pezuñas, así como la aplicación de un endurecedor de pezuñas. Esto se debe de realizar al menos cada 4 meses. Los cerdos desgastan sus pezuñas de forma natural, principalmente cuando les proveemos pisos de concreto que tienen cierta textura, pues al caminar ya lo desgastan. Pero quizás si están en algunos pisos más blandos, por ejemplo, pisos de acerrín, pues no van a tener ese desgaste de pezuña y un sobrecrecimiento de la pezuña va a provocar posteriormente malformaciones en el miembro, problemas al caminar y nos va a llevar posteriormente a muchos otros problemas. Entonces, hay que realizar ese mantenimiento de pezuñas. En épocas de mucha lluvia o en suelos muy húmedos, la pezuñita tiende a reblandecer, entonces es importante colocarles un endurecedor de pezuñas. A veces los animales son muy tranquilos, se condicionan al manejo y se pueden realizar sin ningún tipo de tranquilizante o de sedante. Otras veces los animales sí son más nerviosos y hay que aplicar al menos un tranquilizante para realizar estos manejos. Y al mismo tiempo que realizamos el corte y limado de pezuñas, podemos aprovechar para realizar la limpieza de oídos. Estos manejos se hacen principalmente en animales de producción que van a tener una vida muy larga dentro del bioterio. En animales de experimentación pues tienen una vida muy corta y no tienden a acumular mucho cerumen, pues durante el tiempo que estén ahí ni tiende a crecer mucho la pezuña. Entonces son principalmente manejos para animales de producción. Y ya pues por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado el tema, que haya quedado claro y si no, aquí estoy lista para resolver sus dudas. Muchas gracias, Diana. Súper buena la presentación, muy informativa. Y sí, tenemos varias preguntas. Todavía están a tiempo, así que aprovechen ahora. Mira, preguntan, ¿por qué el cerdo al comer de todo, al parecer no se enferma? No, pues los cerdos sí se enferman al comer de todo. De hecho, ya hay alimentos comerciales en el mercado de muchas marcas, como son las marcas Vimifos, Yupi, Growpi, que ya tienen todos los nutrientes y todos los requerimientos especiales para estos animales por etapa reproductiva. Como ya les había mencionado,
Quizá una hembra que está lactando va a requerir un alimento que tenga más grasa o más proteína que una que está en etapa de gestación. Entonces, no les podemos dar de todo a los animales, ya hay alimentos especiales para ellos. Si tenemos un cerdito mascota y no queremos que los cerdos engorden mucho, porque el cerdo tiende a engordar mucho, podemos proporcionar un poquito del alimento comercial que les va a dar la proteína suficiente y podemos darles también un poquito de frutas o verduras para que estos no engorden y puedan obtener vitaminas y minerales de esta fuente, pero no pueden comer de todo. O sea, incluso podríamos provocarles muchos problemas. Si les damos alimentos que son altos en grasa o en chocolate, podríamos provocar algún problema ahí metabólico. Podríamos provocar que nuestro cerdo engorde mucho y otros más problemas más adelante. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta referente al coito. Preguntan si es verdad que los cerdos tienen el coito más prolongado en tiempo entre otros mamíferos, o es solo un mito urbano. No, es verdad, los cerdos tienen coitos bastante prolongados. En el caso de los cerdos miniatura, les decía que el tiempo de eyaculación en promedio es de 5 minutos. En el caso de cerdos comerciales, hay cerdos que duran hasta media hora eyaculando. Entonces, sí, es verdad, los cerdos tienen volumen muy grande de eyaculado y tiempos muy prolongados de coito. Acá hay una pregunta que dice, ¿contra qué patógeno se debe inmunizar a los cerdos de laboratorio? Pues esto ahora sí que va a depender mucho del área donde se encuentren y del criterio, de los proyectos que se estén trabajando, porque hay algunos proyectos, por ejemplo, donde yo estoy, el investigador trabaja con inmunología de mucosas, entonces pues algún tipo de vacuna podría interferir con sus resultados de algún proyecto. Va a depender también de la zona geográfica, algunas enfermedades que estén presentes, por ejemplo, aquí en México, en La Piedad, Michoacán, pues hay mucho parvovirus porcino, PIRS, influenza porcina, pues ya será importante considerar todas estas enfermedades para agregarlas en nuestro calendario de vacunación, pero sin duda va a depender mucho del criterio del médico veterinario y de los proyectos que se estén trabajando. Perfecto. Aquí yo tengo una pregunta que dice, ¿los cerdos no pueden levantar su cabeza? ¿Es por su anatomía del cuello? Pues los cerdos sí levantan su cabeza, pero no la levantan tanto. Y sí, definitivamente por su anatomía del cuello, por su anatomía de la cabeza, pues no pueden realizar muchos movimientos ahí. Y Hay muchas preguntas, hay varias, sí. ¿Cómo se deben alojar a los cerdos? ¿Separándolos por sexo, dos o más machos juntos o cómo? Si usted nos puede aclarar un poquito sobre eso. Bueno, ya les platiqué un poquito de cómo van alojados, ¿no? Los sementales se alojan en corrales individuales porque los sementales son muy temperamentales. Si los ponemos juntos y son animales que están enteros, que no hemos castrado, definitivamente se van a pelear. Las peleas en cerdos miniatura, pues sí llegan a lastimarse en caso de cerdos comerciales, no sé si ya les habrá tocado, pero hay sementales enteros que incluso se han matado así peleándose. En el caso de las hembras, pues se pueden alojar en corrales en grupos, las hembras que están vacías y las hembras gestantes, siempre y cuando no metamos animales nuevos, porque va a haber nuevamente reagrupamiento de animales y va a haber igual peleas, puede haber abortos, reabsorciones, pero ya se pueden alojar juntas. En el caso de hembras que estén próximas a parir, se alojan en corrales individuales con su camada. Y en el caso de grupos experimentales, ellos se pueden alojar juntos, machos y hembras, siempre y cuando los machos estén castrados y sean más o menos del mismo tamaño y del mismo peso para evitar que se puedan lastimar unos con otros y que otros no permitan que los animales más pequeños no vayan a comer o los lastimen o los separen del grupo. Muchas gracias. Hay una pregunta referente a la inseminación artificial. Dice, si no hay tapón de monta, ¿esto es perjudicial para la reproducción? Pues no, realmente no es perjudicial para la reproducción. Al contrario, yo creo que el método de colecta y de inseminación artificial tiene muchísimas ventajas sobre la monta natural, porque como ya les expliqué, con una sola colecta de un solo macho podemos inseminar al menos a 5 hembras
lo que ocurriría de forma contraria con la monta, pues solo un macho puede servir a una hembra, ¿no? Además, como no hay un contacto directo entre la hembra y el macho, hay menos riesgo de diseminación de enfermedades reproductivas, entre otras muchísimas ventajas. Y como nosotros estamos simulando la hembra a través del potro, pues el macho piensa que monta la hembra subiéndose al potro y cuando nosotros lo colectamos. Entonces, no hay ningún problema con eso. Preguntan si podrías recomendar tipo de premios o reforzadores para acondicionamiento de cerdos. Ah, sí, por ejemplo, en la facultad se utiliza, bueno, les enseñaban a los cerditos a sentarse para dejarse tomar algunas muestras. Les daban muchas veces galletas Marías. No sé si las conozcan en sus países. Bueno, algún tipo de galleta que sea baja en azúcares y en grasa o galletas de animalitos. Les gustan bastante las galletas, pero tampoco hay que abusar porque como ya les dije, los cerdos les encanta comer, se comen todo lo que le den y tienden a engordar muchísimo. También hay algunas frutas que les gustan más, principalmente las frutas dulces, quizá como el mango, pero pues igual no hay que abusar en grandes cantidades. Y siempre lavar y desinfectar todo lo que les vayamos a dar. Y relacionado con la pregunta anterior, preguntan si con la inseminación artificial puede tener crías la cerda de diferentes estadios gestacional. No se puede. Definitivamente con la inseminación artificial, pues todos, digamos que todos los espermatozoides se generaron al mismo tiempo en el macho. La hembra ovuló una sola vez, no sé, 10 o 25 óvulos y todos son de la misma edad. No se pueden tener. No ocurre, por ejemplo, como en la coneja, que puede llevar dos gestaciones de diferente edad en el útero, sino que todas las crías que nacen van a ser de la misma edad. Perfecto. Pregun Muchas felicitaciones, Diana, y muchísimas. Ah, sí, muchas gracias. preguntan si podrías profundizar un poco sobre el tipo de estudio que es óptimo para el uso de cerdo miniatura. No sé cómo estudios específicamente como en qué se refieran, porque por ejemplo aquí les decía que trabajamos con inmunología de mucosas y lo último que se probó pues fueron unos prototipos vacunales de aquí de México, entonces se inmunizaban a los cerdos por diferentes vías, se inmunizaban vía subcutánea, vía intranasal y se iban tomando muestras cada 15 días de sangre para obtener suero y de mucosas para evaluar cómo se iba dando esa respuesta inmune, cómo llegaba al pico y posteriormente cómo iba disminuyendo la respuesta inmune ante estos antígenos y ante diferentes tipos de adyuvantes que se utilizaban, pero no sé cómo a qué se refieran específicamente. Eso, muchísimas gracias. También preguntan qué vacunas se aplican a cerdos mini pig. Pues como ya les mencioné, va a depender mucho del lugar donde se encuentren, de los proyectos que se vayan a trabajar, pero muchas veces, por ejemplo, en bioterios, pues muchas veces no, por las medidas de seguridad que se tienen, pues no es recomendable aplicar algún tipo de vacunación, al menos que veamos que ya se está presentando algún problema. Por ejemplo, parvovirus, que es muy común, pues quizás sí sea necesario aplicarlo en nuestras hembras reproductoras. Pero en animales de producción, generalmente en animales de experimentación, no se recomienda aplicar vacunas porque muchas veces interfiere con los proyectos, ¿no? Muy bien, gracias. Hay una última que dice que sin su experiencia, ¿qué esquemas de analgesia, anestesia, antibióticos y cuidado postoperatorio son los mejores en un cerdo miniatura? Pues ya de anestesia ya les platiqué. Yo creo que la mejor anestesia es la anestesia inhalada, pero muchas veces no contamos con el equipo de anestesia inhalada, entonces podemos utilizar anestesia fija. Protocolos de anestesia fija bastante seguros en cerdo, pues como tranquilizante, la zaperona, como a un anestésico la tiletamina solazepam, a una dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramo vía endovenosa y ya pues estar como manteniéndolo, monitoreando y si es necesario redosificar. Recordemos que los cerdos como tienden a acumular mucha grasa subcutánea,
pues a veces es muy complicado mantener una anestesia por mucho tiempo. Lo ideal sería anestesia inhalada, pero si no, hay muchos protocolos de anestesia fija que se pueden utilizar. Como algún antibiótico a lo mejor postquirúrgico, pues podríamos utilizar quizá la enrofloxacina, es lo que generalmente se utiliza. Si algún proceso ocasionó mucho dolor, pues hay distintos fármacos, no sé, quizá la dipirona u otros, no sé, analgésicos que se puedan utilizar. Depende, pues va a depender mucho, ¿no? De la cirugía que se realice y de la recuperación del animal, cómo va avanzando. Como que ya es mucho a criterio de cada médico veterinario. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que ahí terminamos, ¿verdad, Mica? ¿Tú tienes otra pregunta? Sí, preguntan si podrías dejar tu correo para dudas adicionales. No es Sí, obligatorio. no, sí, con mucho gusto. Se los escribo aquí en la pantalla, a ver si puedo. O en el chat. Ah, pues sí, claro, en el chat. Es verdad, Sí, más fácil. más Ahí. fácil. Bueno, como saben, igualmente esta presentación, como está siendo grabada, después va a ser subida al canal de FESANCAL para que la puedan revisar cuantas veces quieran. Sí, claro, ya les dejé ahí mi correo electrónico y nosotros aquí en México, en Simvestab Zacatenco, pues estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración que quieran realizar para trabajar con el modelo porcino. No logro ver Muchísimas gracias. en el En, chat. en mensajes, no se ve. Es el último, Yo no lo logro ver. ¿no? No, yo tampoco. Voy a ver. No lo logro ver. O tal vez si me lo envías directo a mí, yo lo pongo. Sí, sí. Y mientras tanto les recuerdo que el jueves tenemos otra cita con especies no tradicionales, así que por favor los esperamos a todos que estén pendientes y que nos acompañen para que sigamos aprendiendo. Mientras mandamos el correo. Ahí está. Ahora sí. Sí. Ah, perfecto. Ahora sí, ahora lo voy a mandar yo a todos. Listo. Ya está. Ahora sí, ¿la ves, Mica? Sí, perfecto. Sí, muy bien, pues muchas gracias por haberme invitado y espero que les haya gustado el tema. No, muchísimas gracias. Excelente, Diana. Muy entretenido, muchos datos adicionales. Estuvo espectacular, me encantó. Yo creo que a todo el mundo le gustó mucho. Es un modelo muy, muy familiar, muy doméstico también. Así que muchísimas gracias otra vez. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por apoyarnos, enseñarnos. Siempre seguimos aprendiendo un montón. Y gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia. No, gracias a ustedes. Entonces, sin más, Que tengan muchísimas muy gracias. buen fin de semana. Y gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y nos vemos el jueves y que pasen un feliz fin de semana. Adiós, feliz tarde. Adiós. Gracias a todos, adiós. Adiós, gracias.